Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar hoy continuidad a nuestra clase de estadística, recordando brevemente lo que vieron en la clase pasada, que es una introducción a lo que es estadística, su definición, los conceptos básicos, lo que es variable, clasificación de variables, formas diferentes de recoger, o sea, hablamos de muestra, población y las diferentes técnicas de recolección de datos. Bueno, vamos a continuar hoy con lo que es frecuencia y distribución de frecuencia. En el material que van a disponer ustedes tienen la parte teórica, que es la definición de frecuencia y las diferentes frecuencias con sus respectivas interpretaciones. Lo que quiero pasar a mostrarles es el mismo material y lo vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Que es una distribución de frecuencia. Bien, entonces tenemos su definición, la definición de frecuencia, ahí tiene la definición formal, su representación, que es la F, y en otros términos, una frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato en un conjunto determinado o en una distribución. Hablando de lo que es distribución, se llama distribución a un conjunto en donde están todos los valores de las variables que son nuestros datos. Bueno, entonces, si hablamos de frecuencia absoluta, nos referimos a la cantidad de veces que se repite un dato en el conjunto que estamos analizando. Luego tenemos lo que es frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de comparar una frecuencia absoluta de una variable con el total de datos. Entonces, el total de datos también se puede entender como la suma de las frecuencias de cada una de las variables o sencillamente la cantidad total de datos que tenemos. Entonces, la frecuencia relativa lo que hace es comparar la frecuencia con el total y ver qué fracción representa esta variable dentro del conjunto. Hay formas diferentes de representar una frecuencia relativa. Normalmente se representa mediante decimales, pero también se puede representar como una fracción. Ahí tienen la fórmula para determinar la frecuencia relativa. Luego tenemos la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual expresa en porcentaje esta frecuencia relativa. Entonces, un porcentaje que representa una variable dentro del conjunto tendría a ser una frecuencia porcentual. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma de todas las frecuencias anteriores hasta la frecuencia absoluta de la variable que estamos observando o que estamos analizando. Entonces se obtiene mediante la suma. La frecuencia acumulada de una variable es igual a la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores hasta, incluyendo a la frecuencia absoluta de la variable que estamos observando. Bien, esas son las frecuencias, los tipos de frecuencia y sus diferentes interpretaciones. Tenemos acá un ejemplo que trata sobre calificaciones de un grupo de alumnos de séptimo grado de la educación escolar básica en una asignatura determinada que es ciencia. Entonces, esta es una tabla ya trabajada, por decirlo de alguna forma, luego de recoger todas las informaciones, organizarlo, el primer paso es tenerlo en una tabla de distribución de frecuencia, en donde la primera columna representa a la variable. Como se trata de calificación, esta variable varía del 1 al 5. Luego, en la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite cada una de las variables. Hasta estas dos columnas podemos interpretar, realizar una breve interpretación de la tabla. ¿Qué significado tiene este número, esta frecuencia, que es 5? Está diciendo que 5 alumnos tuvieron calificación 3. El número 4, la frecuencia, el valor de la frecuencia absoluta, que es 4, representa a la cantidad de estudiantes que tuvieron calificación 5 y así sucesivamente. Esa es la interpretación rápida que se puede realizar de estas dos primeras columnas. Luego tenemos la siguiente columna que es la frecuencia relativa. Acá tiene que decir frecuencia relativa FR. Disculpen, hay un error acá. FR, F sub R, que significa frecuencia relativa.
La frecuencia relativa de dónde se obtiene es el resultado de dividir esta frecuencia absoluta con el total. Si ustedes hacen con sus calculadoras 3 dividido 26, van a tener 0,12 redondeado. Y así se encuentran las frecuencias relativas de cada una de las variables. Sumado me tiene que dar 1 o un número muy cercano a 1. ¿Qué quiero decir con muy cercano? 0,99 o 1,01. ¿Por qué no sale justito 1? Por el redondeo. Hay veces que uno redondea de una manera distinta y ahí ya le sale un número diferente, ¿verdad? Pero tiene que ser siempre muy cercano al 1. De ser posible, tiene que dar justito 1. Luego tenemos la frecuencia porcentual, que es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,12 multiplicado por 100 me da 12. 12% y así sucesivamente los demás. La interpretación sería, por ejemplo, la frecuencia porcentual 27 indica que el 27% de los estudiantes obtuvieron calificación 4. Esa es la interpretación. La siguiente columna es la frecuencia acumulada. ¿Cómo se forma la frecuencia acumulada? Se escribe como primera frecuencia acumulada la frecuencia absoluta. Luego la siguiente frecuencia acumulada es el resultado de sumar esta frecuencia acumulada anterior con la que viene después. O sea, 3 más 7 es igual a 10. Después 10 más 5, 15. 15 más 7, 22. 22 más 4, 26. Y así se forma la frecuencia acumulada, que puede servir para responder ciertas preguntas como por ejemplo, ¿cuántos alumnos obtuvieron de calificación 2 o menos de 2? Entonces podemos responder con esta frecuencia acumulada que es 10. 10 alumnos obtuvieron calificación 2 o menos, que se puede obtener también sumando estas dos frecuencias, ¿sí? Pero es más rápido y responder con la frecuencia acumulada. Y cuando se trata de un conjunto muy grande, ¿verdad? El tema de ir sumando, ¿verdad? Es un poco engorroso, entonces la frecuencia acumulada facilita responder a preguntas similares. Bien, entonces acá tienen la interpretación, lo que les venía explicando, y a partir de acá vienen los ejercicios para que ustedes puedan practicar. En esta clase, en la clase de hoy solamente se trata de ver la distribución de frecuencia, definiciones de cada una de ellas y también cómo se procede para su cálculo. Entonces nuestros indicadores serían identificar las diferentes frecuencias mediante su definición, calcular las frecuencias relativas a porcentual y acumulada, ¿sí? Y hacer una descripción de la tabla de distribución de frecuencia, así como está en esta página. Esta es una breve descripción de lo que implica los datos que están en nuestra tabla de frecuencia. Entonces, eso es lo que les pido o les propongo que puedan practicar ustedes con estos 4 ejercicios. ¿Okay? Bueno, en el último ejercicio, en donde no nos da una tabla de distribución, lo que yo les propongo es que ustedes lo ordenen de menor a mayor y vayan contabilizando cuántos datos hay de cada uno, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de hoy. Realícenlo. Me gustaría que vayan consultando. A medida que avancemos, vamos a ver un grupo para poder ir trabajando de una manera un poco más cercana. Les deseo éxitos y que tengan un feliz resto de jornada.